Hola traders, bienvenidos a un nuevo video. Como ya es de costumbre, los últimos viernes les he estado compartiendo actividades, así que en esta ocasión traemos por acá la actividad número 3. Para esta actividad vamos a estar trabajando con patrones de fuerza y de agotamiento. En clases anteriores ya les he explicado cómo podemos diferenciar entre patrones o velas de fuerza y patrones o velas de agotamiento y qué significa y cómo podemos interpretar cada una de esas situaciones. Así que sin más, vamos a empezar con la primera pregunta. Y en esta ocasión empezamos en el gráfico del Bitcoin en una temporalidad de 5 minutos. Acá podemos observar una vela bastante fuerte. Así que necesito que ustedes realicen su análisis y me digan qué es más favorable. En este caso, buscar compras esperando que el precio siga subiendo, buscar ventas, esperar que el precio ahora baje o simplemente no operar y esperar una nueva oportunidad. Tienes algunos segundos para hacer tu análisis y responder a esa pregunta. Recuerda que el enfoque puede ser tanto a trading clásico, o sea tipo Forex, o bien a opciones binarias. Así que empecemos. Muy bien, antes de darte la respuesta, veamos el contexto. Podemos darnos cuenta que venimos en una tendencia alcista, pero es una tendencia alcista bastante débil. Principalmente lo podemos ver porque la EMA, esta línea amarilla que ustedes pueden ver, es cruzada en varias ocasiones por el precio durante este corto movimiento. Entonces eso nos muestra que es una tendencia alcista muy débil o bien podemos catalogarla también como un rango. Especialmente esta última área de acá, podemos nosotros catalogarlas como un rango porque el precio durante ciertos movimientos no pudo hacer máximos más altos que los previos ni mínimos más bajos que los anteriores. Entonces podemos categorizar a este movimiento como un rango o también podemos verlo como un triángulo, una especie de triángulo. Y claro, ahora que podemos ver el triángulo, sabemos nosotros que cuando el precio se aproxima al vértice, o sea a la punta del triángulo, es probable que exista una ruptura. Y en este caso la ruptura insistía hacia arriba. Como podemos darnos cuenta, esta gran vela nos confirma esa ruptura alcista. Ahora la pregunta aquí es, ¿esta de aquí es una vela de fuerza para empezar una tendencia alcista o es una vela de agotamiento? En este contexto, debido a que antes de que se creara esta vela, lo que tenemos es una estructura del tipo triángulo o una estructura de tipo rango, esta vela de aquí nos está mostrando fuerza, no es agotamiento, es fuerza. Si por ejemplo este máximo fuera más alto que el anterior y este mínimo, así como está ahorita más alto que el anterior, entonces ahí sí podríamos considerar que a lo mejor vamos en una tendencia alcista y tenemos una vela de agotamiento. Pero en este caso la tendencia es bastante débil y más bien podemos categorizarla como una especie de rango, por lo tanto en este caso no es una vela de agotamiento, sino que es una vela de fuerza. Debido a eso es que nosotros podemos buscar compras. Acá tenemos esa vela de fuerza. Y como podemos darnos cuenta, el precio continúa con el movimiento alcista. Si estamos en binarias, podríamos operar en la siguiente vela, que sería esta vela de acá. Podríamos nosotros ejecutar una compra, ya que la vela anterior, a pesar de tener esta mecha, es una vela que está cerrando cerca de su máximo. No tiene una mecha demasiado grande y es una vela con buen cuerpo. En este caso pues nos estaría mostrando fuerza alcista. En opciones binarias lo peligroso es que no tenemos una buena zona de soporte y resistencia de apoyo. La última zona se encuentra por acá. Entonces estamos muy lejos de la zona y en algunas ocasiones el precio retrocede antes de continuar subiendo. Sin embargo, si asumimos el riesgo, por el contexto, por el triángulo, por la insistencia del precio en subir y por la fuerza de la vela anterior, es válido buscar una compra. En caso que nos quedáramos atrapados, simplemente esperaríamos una oportunidad más adelante para volver a comprar. Por ejemplo, acá podemos observar un retroceso en micro doble suelo y podemos ver cómo se rompe el cuello de ese micro doble suelo. Esta vela alcista de acá nos está mostrando bastante fuerza, podemos sospechar que el precio va a buscar subir a este máximo, entonces por eso sería válido comprar en la siguiente vela. Esto para en caso de opciones binarias, por ejemplo. O incluso podríamos ver acá un retroceso en formato de estrella y podríamos tomar una operativa en alguna de estas próximas velas alcistas. Como podemos observar acá, por ejemplo, en el caso de esta estrella falla. ¿Por qué falla esa estrella de la tarde? Esa estrella de la tarde falla porque hay demasiada fuerza alcista. Entonces por eso inmediatamente después de que se cree el patrón, el precio trata de seguir su movimiento alcista.
Toda esa información nosotros la detectamos desde que vemos esta vela de aquí, una vela que nos está mostrando mucha fuerza. Nosotros sabemos que hay más probabilidad que el precio trate de seguir subiendo. Aparte de eso, nos encontramos ya encima de la EMA de 20 periodos, entonces sabemos que hay más fuerza alcista. Es más favorable buscar compras. Obviamente que estemos viendo las velas de fuerza no significa que vayamos a comprar en todas las velas, pero que sí podemos esperar ciertas situaciones apoyados con la estructura para poder buscar esas compras. Esas situaciones, como les he dicho, después del retroceso y que aquí se forme la estrella de la mañana, o bien acá después de que el precio forma este doble suelo en la EMA de 20 periodos, podríamos buscar compras en opciones binarias. Si estamos en Forex, lo mismo. Por ejemplo, después de ver esta gran vela alcista podríamos comprar en la vela siguiente o podríamos comprar incluso aquí encima de esta otra vela alcista que nos estaría confirmando la fuerza por parte de los compradores. Nuestro stop loss puede ir aquí abajo de esta gran vela o hasta acá abajo, que sería lo más ideal, aquí en la parte inferior. Y pues simplemente al principio nos quedamos atrapados en un retroceso, pero en realidad no hay suficiente fuerza bajista en ese retroceso, entonces no habría por qué salir de la compra que hemos hecho y simplemente vemos acá la formación del doble suelo y eso ya nos alivia un poco y podemos dejar correr la compra y nos damos cuenta que el precio pues se mueve mucho más a nuestro favor y estaríamos haciendo una operativa de más del 2-1 de el riesgo-beneficio. Entonces es válido hacer una compra. Por ejemplo, que estás analizando trading clásico como si fuera Forex y colocas tu orden de compra aquí, entras al alza, tu stop loss aquí abajo. Miras que el precio no puede seguir subiendo, entonces decides salir en break-even. Sales aquí sin pérdidas y sin ganancias. Pero más adelante, simplemente te das cuenta que el precio no puede bajar y que forma un doble suelo en la EMA de 20 periodos. Entonces es válido volver a buscar una compra. Antes saliste en break-even, pero ahora el contexto sigue favoreciendo, entonces volvemos a comprar en este punto. Porque ya habíamos visto previamente la fuerza alcista. Entonces aquí simplemente se nos confirma que sí, que sigue siendo válido buscar esas compras y podemos volver a comprar. De esa manera entonces vamos a estar aplicando la fuerza en esta clase de contextos. Vamos ahora con la pregunta número 2, seguimos en el Bitcoin en temporalidad de 5 minutos. Acá tenemos una vela bastante fuerte, bajista. Ahora quiero que analices todo el contexto y que tú me respondas, ¿qué es más favorable? ¿Buscar una compra esperando que el precio suba? ¿Buscar una venta esperando que el precio siga bajando? ¿O simplemente esperar una nueva oportunidad? Tienes algunos segundos para hacer tu análisis y responder a la pregunta. Muy bien, antes de ver cuál es el resultado, vamos a analizar el contexto. Aquí claramente tenemos una tendencia bajista, nos encontramos debajo de la EMA de 20 periodos, que es la línea amarilla, y podemos observar que tenemos un impulso bajista, dos impulsos bajistas, y este es nuestro tercer impulso bajista. Es importante que veamos que cada uno de los impulsos ha sido bastante fuerte. Por ejemplo, en este caso, somos contrarrestados muchas veces por velas alcistas. Podemos categorizar el inicio como un movimiento débil, pero después tenemos acá un movimiento bastante fuerte. Entonces al final, cuando ya se ha creado esta vela grande bajista, podríamos categorizar todo este movimiento como un movimiento fuerte. Lo mismo aquí, tenemos un movimiento bastante fuerte, pocas velas de retroceso, y acá pues ni hablar, aquí tenemos definitivamente un movimiento muy fuerte sin ninguna vela de retroceso. De pronto tenemos esta gran vela bajista, una vela muy grande. Si la comparamos con las velas previas, esta es la vela más grande que todas las anteriores. Por lo tanto, en este caso, debido a que vamos en una tendencia que ya ha bajado bastante y esta es la vela más grande de la tendencia, podemos categorizar esa vela como una vela de agotamiento. Por lo tanto, cuando vemos esta gran vela bajista, buscar ventas ya no es adecuado. En este caso, no buscamos ventas. Obviamente, debido a que la tendencia es fuerte, buscar compras también es un poco peligroso, pero sería mucho más válido. En dado caso que no nos animemos a buscar compras, lo mejor es simplemente no operar, simplemente vamos a esperar más información. Veamos entonces qué ha pasado. Y como nos damos cuenta, el precio logra bajar incluso un poquito más, después de esta vela bajista, logra crear aquí una especie de doble suelo, pero después continúa con un movimiento alcista. Ustedes ya me han visto operar varias veces esta clase de escenarios. Tenemos una gran vela bajista, una vela de agotamiento. En opciones binarias yo tomo la siguiente vela en una compra.
Y en este caso pues buscaría una compra lo más bajo posible, porque esta tendencia es muy fuerte, ya lo he explicado muchas veces, es como un vehículo que va muy rápido y de pronto aquí presionamos el freno, el vehículo no se detiene de golpe, tiende a avanzar un poco más. Entonces por ese motivo, si yo hubiera operado una compra en esta próxima vela, hubiera buscado un punto de entrada lo más bajo posible. Podemos observar que la siguiente vela es una especie de martillo, pero no logra revertir el precio no logra seguir subiendo. ¿Por qué no logra seguir subiendo? Porque hay demasiada fuerza en el movimiento bajista. De todas formas, recuerden lo que les mencioné, buscar ventas sería peligroso, lo mejor sería esperar o buscar compras con buenos puntos de entrada. Nos damos cuenta que el precio trata de bajar un poco más y después vuelve a crear otro pin bar, otro martillo aquí en esta zona, más bien un pin bar porque tiene la mecha muy grande. Y pues en este caso ya se nos estaría creando una especie de doble suelo con un segundo movimiento bastante fuerte. Entonces ahí ya sería mucho más favorable buscar compras esperando que al menos el precio llegue a la EMA de 20 periodos o bien al menos que no pueda pasar de esta resistencia. A lo mejor aquí va a buscar formar una especie de rango. Entonces sí sería válido buscar compras después de esta señal de fuerza que tenemos ahí. O bien también podríamos buscar en opciones binarias una compra después de la gran vela bajista, tratando de agarrar el mejor punto de entrada. Recuerden que una vela de agotamiento no significa precisamente que el precio vaya a revertir con fuerza, significa más bien que puede haber una pausa, es decir, formar un rango o bien empezar a intentar cambiar de dirección, como lo ha hecho en este caso. Si estamos en Forex, pues es más fácil porque podríamos buscar una compra, por ejemplo, encima de esta vela tipo martillo, no se nos hubiera activado la compra, pero más abajo, por ejemplo, después de este otro pin bar o martillo, podríamos buscar nuevamente la compra y en este caso sí se nos activa porque el precio sube por encima de la vela y pues ya nos iríamos con beneficios. También a lo mejor, si somos más arriesgados, buscaríamos una compra cuando esta gran vela bajista termina. Entonces buscaríamos, por ejemplo, comprar por aquí abajo. Nuestro stop loss podríamos utilizar esta distancia, pero proyectada hacia abajo. Entonces nuestro stop loss iría, por ejemplo, por aquí abajo. Nuestra compra iría por aquí. Simplemente soportamos este movimiento en nuestra contra y después ya tendríamos el movimiento a nuestro favor, al menos para hacer una distancia 1 a 1. Nuestro stop loss puede ir, como les dije, utilizando el tamaño de esta vela, pero proyectada en sentido contrario, o bien podemos utilizar el tamaño de todo este impulso, pero nuevamente proyectado en dirección opuesta. Entonces, en este caso, esta gran vela bajista es una vela fuerte, pero nos está mostrando un agotamiento, nos está diciendo que la fuerza bajista está terminando y que pronto puede haber una pausa o una reversión. Vamos ahora con la pregunta número 3. Aquí nos encontramos en el gráfico de el oro en una temporalidad de 5 minutos. Y en este contexto, aquí tenemos la vela bajista, es una vela bajista fuerte, es más grande que las velas anteriores. Analiza el contexto y dime, ¿qué es más favorable? ¿Buscar una compra esperando que el precio suba en las próximas velas? ¿Buscar una venta esperando que el precio siga bajando? ¿O simplemente esperar y no tomar ninguna operativa? Muy bien, antes de ver el resultado, analicemos el contexto. En este caso podemos darnos cuenta que veníamos de una tendencia bajista porque nos encontrábamos debajo de la EMA. De pronto el precio forma este doble suelo e intenta revertir. Llega a la distancia objetivo del doble suelo. Recordemos que esta sería la distancia objetivo más o menos de ese doble suelo. Una vez que llega a esa distancia, el precio revierte con fuerza. A simple vista podemos pensar que acá tenemos un área de rango, porque el precio parece estar adentro de una caja, pero no olvidemos que aquí el precio ha hecho máximo más alto que el anterior, máximo más alto que el anterior, mínimo más alto que el anterior, pero el próximo mínimo logra bajar bastante. Aquí también podemos aplicar la estrategia o la técnica de fractal de 4 velas y podemos darnos cuenta que esta gran vela bajista está cerrando debajo de 1, 2, 3, 4 velas anteriores y más 5, 6, 7 velas anteriores. Es una vela bajista que está rompiendo muchos mínimos y muchos cierres de velas previas. Esta de aquí, por lo tanto, es una vela de fuerza bajista. Es una vela que nos está revirtiendo este retroceso. Esto de aquí es lo que yo llamo un retroceso clásico, porque tenemos un movimiento bajista, un retroceso de 1, 2, 3 impulsos y después el precio trata de continuar empujando hacia abajo. Los compradores no pudieron dominar. A pesar de mostrarnos varias velas alcistas aquí en este movimiento, si nos damos cuenta, el precio contrarresta todo ese movimiento con tan solo 3 velas. Aquí el precio se tomó 1, 2, 3, 4, 5 velas en hacer todo este movimiento.
aproximadamente 25 minutos en subir. Sin embargo, aquí hacia abajo simplemente le tomó 3 velas, 15 minutos en contrarrestar todo el movimiento alcista. Eso nos muestra que hay mucha más fuerza bajista. Por lo tanto, esto de aquí sería una señal válida para vender. No se olviden, el contexto es tendencia bajista, retroceso de 3 impulsos y nuevamente fuerza hacia abajo. Es válido entrar en venta. Aquí podemos observar de mejor manera el contexto, movimiento bajista, retroceso, final del retroceso y empieza un nuevo movimiento hacia abajo. Por ese motivo nosotros podemos vender aquí en esta vela, podríamos utilizar esta zona de acá del soporte como una zona de apoyo si estamos en binarias y buscaríamos un punto de entrada en esa zona de apoyo para ejecutar la venta. La siguiente vela es un martillo. Debido a que la siguiente vela es un martillo, podríamos vender también en la próxima vela. Sería una venta completamente válida. Si desconfiamos porque aquí tenemos un soporte que nos podría bloquear el precio, pues simplemente esperamos. Por ejemplo, este martillo lograría romper ese soporte, por lo tanto podríamos vender en la próxima vela. Si desconfiamos aún así de vender en opciones binarias, porque sabemos que en binarias nos podemos quedar atrapados por un retroceso, simplemente esperamos. Nos damos cuenta que aquí hay mucha fuerza bajista, un retroceso, sería retroceso a la zona del soporte roto, ruptura del soporte, retroceso y ahora tenemos fuerza bajista. Por lo tanto podemos vender después de ver esta especie de harami o de vela interna. Podríamos vender aquí en esta próxima vela o incluso podríamos vender en la siguiente esperando que el precio llegue más abajo. Y después de eso pues obviamente se forma la tendencia bajista, por lo tanto ya buscaríamos seguir haciendo ventas, por ejemplo cuando el precio retrocede a la EMA de 20 periodos o nos crea esta vela envolvente también en la EMA de 20 periodos. Si estamos en trading clásico pues simplemente colocamos nuestra orden de venta debajo de esta vela bajista, es decir podríamos vender aquí abajo y en la siguiente vela se nos activaría esa venta. O bien podríamos vender inmediatamente cuando la vela cierra, estaríamos entrando en venta en este martillo. Nuestro stop loss iría acá en la parte superior, en el último máximo, porque si el precio sube aquí, estaría formando un doble suelo con esta zona, 1, 2, entonces el precio podría seguir subiendo. En ese caso pues ya gestionamos la operativa para reducir la pérdida, pero pues en el mejor de los casos el precio sigue empujando a nuestro favor y aquí estaríamos obteniendo beneficios cuando el precio se mueve mucho más abajo. No ha sido un movimiento muy fuerte, pero el precio se sigue desplazando dentro de un canal bajista ancho. Es válido mantener la venta abierta. Vamos ahora con la pregunta número 4, seguimos en el oro en temporalidad de 5 minutos y quiero que me digas qué sospechas. ¿Esta gran vela alcista es una vela de continuidad o es una vela de reversión o simplemente es mejor esperar un nuevo contexto? ¿Qué opinas tú? Realiza tu análisis y ya veremos cuál es el resultado. Muy bien, antes de ver la respuesta, vamos a analizar el contexto. Este parece ser un contexto engañoso porque a simple vista nosotros podemos decir, ok, fue un doble suelo, el precio hizo un impulso, 2 impulsos y ahora tenemos la vela más grande de toda la tendencia alcista. Claramente podríamos sospechar que se trata de una vela de agotamiento. Pero vamos a observar algunas cosas más. Mira, estas velas de aquí, el tamaño de esas velas es el tamaño normal. Todas estas velas de aquí se están moviendo de una manera normal. Todas estas velas de aquí se están moviendo de una manera normal. Pero mira, estas de aquí son velas muy pequeñas. En este caso, el mercado entra en un bajo volumen. Estamos aquí observando un bajo volumen y tampoco nos engañemos porque aquí podemos observar que este máximo no es más alto que el anterior, este máximo no es más alto que el anterior, este máximo no es más alto que el anterior. Por lo tanto, lo que tenemos acá es más bien una pausa, más bien todo esto de aquí es un área de rango. El precio ha bajado, forma un doble suelo, rompe al alza y se forma rango. Entonces no estamos en una tendencia extendida, no estamos en una tendencia avanzada. Más bien estamos saliendo recién de una pausa del mercado. Vemos acá la insistencia del precio en subir porque va creando esos máximos más altos y de pronto el precio rompe con fuerza hacia arriba. Como les he dicho antes, todo esto de aquí es un mercado de bajo volumen porque son velas muy pequeñas si las comparamos con las previas. Por lo tanto, esta vela es grande, pero tampoco es que sea una vela extremadamente grande. Simplemente es una vela un poquito más grande de lo normal, como estas de aquí,
entonces esta vela simplemente es un poco más grande que esas anteriores. Por eso es que no tenemos que asustarnos al ver esa vela así de grande, ya que podemos considerarla como una vela de tamaño normal. Y aparte de eso, pues como sabemos, el precio intentó revertir, formó una pausa, insiste en subir y finalmente rompe. Y cuando rompe al alza, nos crea esta gran vela alcista. En este caso es una vela alcista de fuerza. Nos está mostrando fuerza y no agotamiento. Por lo tanto, es más favorable comprar que buscar ventas. Recuerda, si no estás seguro si es una compra o una venta, lo mejor es simplemente esperar por nueva información. Ahora acá podemos observar cuál sería el contexto si ya nos alejamos. Todas estas velas de aquí serían velas de tamaño normal. Estas velas de aquí son velas muy pequeñas, son velas de bajo volumen. Entonces el precio forma el doble suelo, entra en una pausa, insiste en romper, logra romper con mucha fuerza y si nos damos cuenta el precio continúa con el movimiento alcista. Esta vela de aquí es una vela de fuerza, no de agotamiento. El agotamiento tendría que darse, por ejemplo, así como acá, muchas velas alcistas de bastante cuerpo, cerrando cerca de sus máximos y de pronto un impulso muy fuerte hasta aquí arriba, una vela muy grande comparada con las velas previas, entonces eso sí sería un agotamiento. Pero en este caso, como recién está empezando la tendencia, esto de aquí es simplemente una vela de fuerza alcista. Entonces es válido que vayamos buscando compras. Si estamos en opciones binarias, podríamos comprar inmediatamente en la próxima vela, esperando que el precio suba un poco más. La dificultad aquí es que no tenemos un buen apoyo con soporte y resistencia. Por ejemplo, por acá podríamos colocar el último soporte y resistencia y ha sido roto con mucho cuerpo. El problema en binarias es que esto puede dejar una vela de retroceso y después seguir subiendo y nosotros nos quedaríamos atrapados en ese retroceso. Ese es el problema en binarias. Sin embargo, si aceptamos ese riesgo, debido al contexto, debido a la insistencia del precio en subir, sí, sería completamente válido comprar en la próxima vela. Incluso a lo mejor podría haber por aquí un número redondo que ha sido roto y podríamos utilizarlo para seguir buscando esas compras. De igual forma, si estamos en binarias, simplemente esperamos aquí un poco más, el precio retrocede. Como hay demasiada fuerza alcista en este movimiento y nosotros sospechamos que esto era el inicio de una nueva tendencia alcista, entonces es válido que compremos después de este martillo, es válido que compremos después de esta piercing line, porque lo que tenemos aquí es simplemente un retroceso en formato de doble suelo. Incluso es válido que compremos después de la ruptura del cuello, o es válido que sigamos comprando después del retroceso. Mira, retroceso a esta zona de soporte y resistencia, podemos comprar en las próximas velas esperando que el precio llegue más arriba. Entonces, de esa manera nos sirve interpretar esa vela de fuerza. Si estamos en trading clásico, pues de la misma manera buscamos comprar aquí encima de esa gran vela alcista. Nuestro stop loss podría ir aquí abajo, podría ir debajo de esa gran vela alcista. Y pues en ese caso simplemente esperamos. El precio puede llegar a una distancia de 1 a 1 y ahí tomamos beneficios. Y después vemos que el precio retrocede, forma un doble suelo, podemos volver a comprar y salir mucho más arriba. También podríamos dejar corriendo la operativa y soportar este retroceso en formato de doble suelo, esperando que el precio suba mucho más. En dado caso que nos dé miedo, cuando el precio forma aquí esta especie de doble techo, en este máximo y este otro máximo, podemos tomar beneficios parciales en este punto. Y después, cuando vemos que el precio no puede seguir bajando, podemos volver a comprar en esta zona, esperando que este nuevo doble suelo sí surja efecto y continúe el precio a favor de la tendencia fuerte alcista. Entonces, trader, de esa manera es como catalogamos esta gran vela como una vela de fuerza y no de agotamiento. Vamos ahora con la pregunta número 5. En este caso nos hemos cambiado al gráfico del S&P 500 en una temporalidad de 5 minutos. Aquí podemos observar a las velas fuertes alcistas, así que ahora realiza tu análisis y dime, ¿qué es más favorable? ¿Buscar compras esperando que el precio continúe subiendo? ¿Buscar ventas esperando que el precio baje? ¿O simplemente no operar y esperar una nueva oportunidad? Muy bien, antes de ver la respuesta, analicemos el contexto. Aquí podemos darnos cuenta que el precio previamente se encontraba debajo de la EMA de 20 periodos, recién la cruza y se mantiene por encima de la EMA después de haberla cruzado. Eso significa que si hacemos un análisis detallado podemos decir que este ha sido el mínimo, el precio es un máximo, retrocede, hace otro máximo, retrocede y continúa el movimiento alcista. Este máximo es más alto que el anterior, este máximo es más alto que el anterior, este mínimo es más alto que el anterior, este mínimo es ligeramente más alto que el anterior. Después el precio aquí tiene otro retroceso, tenemos un máximo más alto que el anterior y un mínimo más alto que el anterior. Es decir, todo este movimiento es una tendencia alcista. Debido a que todo ese movimiento es una tendencia alcista, tenemos acá ya
1, 2, 3 impulsos y este último sería el cuarto impulso en formato de agotamiento. Es un impulso muy fuerte con dos velas alcistas bastante fuertes que se están creando al final de una tendencia alcista. Por lo tanto, es válido que categoricemos a estas velas como velas de agotamiento. Incluso podríamos sospechar que el agotamiento viene desde aquí, desde esta primer vela alcista muy grande. Esa también podría ser la vela de agotamiento. Pero como les he comentado antes, uno de los problemas que teníamos en este caso es que este movimiento alcista también ha sido muy fuerte. Entonces, por lo tanto, es más probable que el precio trate de subir un poco más, como un vehículo que va muy rápido, no puede frenar de golpe, sino que derrapa un poco más. Y en este caso, pues nos ha formado estas dos velas alcistas cerrando cerca de su máximo. Así que aquí la respuesta sería que es más favorable esperar, no operar todavía, simplemente esperamos por nueva información, o bien si queremos arriesgarnos pues buscamos alguna venta. Pero lo mejor sería simplemente esperar, y si buscamos compras pues tenemos que estar listos para poder gestionar la operativa cuando nos demos cuenta que el gráfico está cambiando. Aquí el resultado es que el precio después de esa segunda vela alcista inmediatamente empieza a bajar. Nosotros aquí, por ejemplo, en binarias, podríamos vender incluso después de esta gran vela. Venderíamos aquí, simplemente perdemos. El precio sube un poco más, nos damos cuenta que también sigue siendo agotamiento, así que es probable que no pueda seguir subiendo. Podemos vender en la próxima vela para ganar. Si no, simplemente esperamos, obtenemos esta vela bajista cerrando cerca de su mínimo, así que vendemos en la siguiente vela. Y ahí simplemente esperamos, o bien podemos vender también en la próxima vela. En este caso, pues al final lo que nos estaba mostrando este agotamiento no era una reversión fuerte, sino más bien una simple pausa. Y debido a eso, a que en este contexto nos está mostrando una pausa, podríamos buscar muy pocas ventas. Pero sí podríamos hacer algunas en caso de binarias. En caso de estar en Forex, por ejemplo, que nosotros vendiéramos aquí, debajo de esta vela, o vendiéramos inmediatamente aquí, en esta vela, pues lo que vamos a hacer es colocar un stop loss lo más arriba posible. Idealmente pues sería con esta distancia proyectada hacia arriba. Entonces nuestro stop loss quedaría mucho más alto. Entonces nosotros podríamos, por ejemplo, vender aquí, vender acá, el stop loss hasta aquí arriba. Podríamos tomar ganancias cuando el precio llega a esta zona de soporte y resistencia, o simplemente dejamos correr la operativa. Cuando nos damos cuenta que el precio trata de volver a subir, pues ya podríamos gestionar la operación para salir con pocas ganancias o con pocas pérdidas. Nuevamente el precio vuelve a intentar bajar y aquí ya sería de esperar el nuevo contexto. Por ejemplo, si aquí en lugar de seguir bajando el precio vuelve a subir y nos formaría esta especie de doble suelo, pues lo mejor sería tomar pocos beneficios o simplemente salir en break-even y esperar por más información, ya que este movimiento ha sido muy fuerte, el precio puede formar aquí un doble suelo y tratar de seguir subiendo un poco más. Por ese motivo es que en esta clase de contexto sería mucho más favorable simplemente esperar, o bien si vamos a vender, asumir el riesgo, ejecutar las ventas. Si nos damos cuenta que estamos en una mala posición, simplemente gestionamos, salimos de la mala operativa y nos adaptamos al contexto. Un poco engañoso, pero recuerden, cuando vemos estas velas muy grandes que se están creando de último de una tendencia, lo mejor es evitar comprar hasta tener un nuevo contexto donde el mercado nos muestre mayor información. Vamos ahora con la última pregunta, de nuevo en el gráfico del S&P 500, y lo que podemos observar acá es que tenemos una gran vela alcista. Una vela alcista muy grande. Necesito que hagas tu análisis de todo el contexto y que me digas si esa vela alcista es una vela de agotamiento, donde lo mejor sería buscar ventas, o a lo mejor sería no buscar ni compras ni ventas, o quizás es una vela de fuerza y lo mejor sería buscar compras. Haz tu análisis y dime cuál sería tu respuesta. Muy bien, antes de mostrarte la respuesta, vamos a analizar el contexto. Acá pues creo que esta pregunta está bastante simple, porque podemos nosotros ver que el precio venía en una tendencia bajista, un impulso, retroceso, nuevo impulso, retroceso, nuevo impulso. Tenemos ya 3 impulsos bajistas. De pronto se nos está formando un doble suelo. Un doble suelo después de varios impulsos bajistas. Y esta vela de aquí es una vela que está cerrando cerca de su máximo, es una vela con buen cuerpo y también es una vela que cierra por encima de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, 6, 7, 8, de varias velas previas. Es una vela que está cerrando encima de varias velas previas, se cumple la estrategia del fractal de 4 velas en un contexto que nos muestra un doble suelo. Un doble suelo que está empezando con una vela muy fuerte hacia arriba. ¿Qué dices tú? ¿Esta sería una vela de agotamiento o una vela de fuerza?
Pues obviamente si fuera una vela de agotamiento se encontrará al final de una tendencia alcista, pero aquí no tenemos una tendencia alcista, entonces no es una vela de agotamiento, es una vela de fuerza. Y gracias al contexto que nos está mostrando el doble suelo y que nos está mostrando una vela que está cerrando por encima del máximo de varias velas anteriores, para nosotros aquí es más favorable buscar una compra y dejar de buscar ventas de momento. Acá podemos ver el resultado, el precio continúa con el movimiento alcista, quizá no se dispara de golpe hacia arriba, pero sí continúa subiendo. Si estamos en binarias podríamos comprar aquí en la próxima vela, utilizaríamos el cuello como una zona de soporte y resistencia, por lo tanto podríamos entrar en una compra bastante fiable aquí en esta próxima vela alcista, es completamente válido hacerlo. Después que esta vela termina podríamos comprar en la siguiente también, esperando que el precio llegue a un nuevo máximo, ya sea este máximo de aquí o a esta zona de soporte y resistencia, por eso sería válido seguir buscando esas compras. Como nos damos cuenta, el precio pues al parecer logró llegar a este máximo, a esta área de acá, y después tiene un retroceso hacia el cuello, que es esta área de aquí. Ruptura del cuello, retroceso del cuello. Para nosotros en opciones binarias, ya saben, podríamos buscar una compra en esta próxima vela y estaríamos aquí ganando nuestra operativa. Entonces ahí podemos nosotros ejecutar algunas compras y podríamos buscar alguna que otra compra durante este movimiento alcista, esperando al menos que el precio trate de llegar a esta área de resistencia. En cambio, si estamos en trading clásico, si lo estamos operando como si fuera Forex por ejemplo, pues lo que haríamos sería buscar una compra encima de esta vela, que es la que termina de crear el doble suelo, y el stop loss lo podríamos colocar aquí abajo del doble suelo, porque en caso de que el precio bajara, a lo mejor busca formar un rango y podemos salir en break even. Por eso nuestro stop loss debe de ir debajo de estos mínimos, entonces mejor lo ponemos un poco por aquí en esta zona y simplemente dejamos nuestra operativa correr. Vemos que el precio llega a esta distancia, ahí podríamos tomar beneficios porque el precio llegó a esta área de resistencia, o simplemente soportamos el retroceso y mantenemos nuestra operativa abierta esperando que el precio logre llegar a esta otra zona, un máximo importante donde sabemos que el precio buscaría llegar. Entonces, como pueden darse cuenta, en esta clase de contextos, esta vela de aquí no puede ser categorizada como una vela de agotamiento, es más bien una vela que nos estaría mostrando fuerza, por lo tanto es completamente válido comprar en la siguiente vela. Muy bien, trader, con esto terminamos entonces las 6 preguntas de esta actividad. Espero que hayas aprendido algo nuevo, que hayas puesto en práctica todo lo que has estudiado y también espero que hayas ganado más de 3 operativas o 3 análisis. Muy bien, trader, vamos a dejar por aquí la actividad, yo los veo en la actividad de la próxima semana. Ya saben, cualquier consulta, comentario o sugerencia para próximas actividades pueden dejármelas en los comentarios. Yo los veo en un próximo video, cuídense traders, nos vemos.